Comenzamos aquí este programa especial de Inictu Oculi que estamos grabando hoy en el espacio de La Tregua, aquí en pleno corazón del barrio de Triana. Y bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, agradecer a muchas personas que han venido aquí, conocidos y amigos y familiares que nos están acompañando en esta grabación especial. Es la primera vez que hacemos este programa enseñando, ¿no?, nuestros rostros y la verdad que queríamos hacer un programa especial y diferente, ¿no? A mí me gustaría, también agradecerle a las personas que nos verán en unos días en el canal de YouTube. Y tengo aquí a mis tres actuales colaboradoras, que son Carolina Verdejo, María José Molina y Mercedes Páez. Pero me gustaría tener también un recuerdo para dos compañeras que estuvieron en su día en el programa y que aportaron unas historias con mucha calidad a este Inictu Oculi, como son Irene Pulido y Bárbara Moreno, y desde aquí pues un beso grande para ellas. Y también, por supuesto, a Tomás, que no lo veo ahora mismo, pero que está aquí presente en el público y que por la circunstancia de que él ha grabado su propio programa hace unos minutos, pues hoy no nos va a acompañar como etimólogo de cabecera, ¿no? Que cada mes pues nos aporta ese conocimiento de ese léxico, de esas palabras que quedaron pues en nuestra disciplina de la historia del arte, en latín y en griego, y él es el que desentraña ese significado más profundo. A mí me gustaría empezar este programa contando una pequeña historia, como si fuera un cuento, ¿no? Y érase una vez una mujer pintada en un cuadro, en una obra de Antonio María Esquivel. Y esa mujer había permanecido durante más de 70 años pues allí expuesta en una sala de museo, y miles de personas pues pasaban por delante de ella mirando ese rostro amable que tiene, esa esbozada sonrisa. Y hasta que llegó un día pues una mujer entonces un poquito más jovencita y se paró delante de ella y se preguntó, y esta mujer no tenía nombre y apellidos porque en su cartela pues tenía simplemente una especie de apodo, un alias, que era señora Carraquirre, que era un nombre así como un poco extraño, ¿no? Parecía un apellido. Y entonces esta muchacha se propuso buscar ese nombre, ¿no? El nombre y apellidos de esa mujer, de esa señora Carraquirre, y intentó mirar en la escasa documentación que conservaba aquel museo y dio con una posible candidata, ¿no?, a la identidad de esta mujer, que era Saturnina Mosso Villanueva, que era esposa de Nazario Carriquiri, que era un hombre muy poderoso y muy importante en la España isabelina, precisamente cuando se pinta este cuadro. Pero no contenta con eso, porque el apellido, en principio, pues estaba mal transcrito en aquella cartela que llevaba tanto tiempo expuesta, y pensó, lo mismo que se han equivocado en el apellido, que no le han puesto Carriquiri, sino que le han puesto Carraquirre, a ver si se han confundido y se ha traspapelado el cuadro y ahora resulta que ese apodo extraño se le ha aplicado a otro cuadro. Y quiso encontrar la prueba fehaciente de que aquella señora efectivamente era Saturnina Mosso Villanueva, que por cierto tenemos aquí a una compañera que es navarra, como es Saturnina Mosso, ¿no? Pues buscando, tras unos cuantos años, encontró la prueba en el testamento de Saturnina Mosso, donde se describía en la cláusula 21 un curioso broche que era una hoja de parra con una perla engastada, que era precisamente el mismo broche que llevaba pintado en el cuadro. Por tanto, aquella mujer había recuperado su identidad. Aquella mujer efectivamente era Saturnina Mosso Villanueva, y desde entonces, pues, tanto la mujer del cuadro como la mujer real, cuando se cruzan en aquella sala, se sonríen. Y esta precisamente pues es el tipo de historias, ¿no?, que nos gusta recuperar en Inictu Oculi. Es el tipo de historias, ¿no?, un poco que pasan desapercibidas, ¿verdad?, poco pues distintas, ¿no?, a lo que normalmente se cuenta en la historia del arte.
Y bueno, de estas historias y de otras, por ejemplo, como la recuperación de esas mujeres que merecieron una página escrita dentro de la historia del arte, pues vamos a hablar precisamente hoy con mis 3 compañeras a las que voy a ir presentando y que tengo la suerte de contar con ellas hoy aquí, ¿no? Voy a empezar por Carolina Verdejo. Carolina Verdejo no solamente es compañera de podcast en In Situ Oculi, sino que también es compañera de trabajo. Y bueno, Carolina Verdejo es historiadora del arte, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y fundamentalmente a lo largo de su trayectoria laboral pues ha estado vinculada precisamente a una faceta que es muy importante, como es la gestión documental de las colecciones, ¿no? La gestión, la catalogación, ¿no?, de los fondos, como le llamamos. Entonces, en ese aspecto pues hay que reseñar que ha formado parte del equipo docente y de coordinación del máster de museología, que no es poca cosa, del máster de museología de la Universidad de Alcalá de Henares, donde pues estuvo de docente también en el curso de expertos en gestión documental precisamente de ese máster, ¿no? Y también ha estado largos años como catalogadora de Domus, ahora explicaré lo que es Domus, en diversos museos españoles como el Museo de Cádiz, el Museo de América de Madrid y también el Museo de Bellas Artes de Sevilla, al que finalmente hemos tenido la suerte de que vuelva. Y precisamente pues de esa catalogación, de esa función pues un poco silenciosa, tenemos a 2 personas aquí, una de cada departamento diferente, una de difusión, una dedicada plenamente a la difusión y otra a la conservación, y precisamente la gestión de las colecciones y la documentación de las colecciones pues corresponde a este lado, ¿no? Al lado de Carolina. Entonces ella nos va a hablar de esa gestión de fondos, de esa catalogación en Domus, que es Domus es el sistema de informatización de las colecciones de los museos que está implantado pues en los museos de titularidad estatal como son los nuestros, ¿no? El Museo Casa de los Tiros, que es al que pertenece María José, y el Museo de Bellas Artes de Sevilla, al que pertenecemos Carolina y yo, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, al hilo también de esta gestión de colecciones de la que nos vas a hablar, que nos dijeras, porque el museo ha cambiado mucho desde que nosotras empezamos, ¿no? Y precisamente esa catalogación, esa función, ¿no?, de gestión de las colecciones y de informatización de los fondos, al fin y al cabo, pues el que hoy permite tener esas colecciones a todo el mundo que quiera, ¿no?, a un golpe de clic. Y eso es muy interesante, ¿no?, como esa faceta que a priori era interna, ¿no?, se ha acabado convirtiendo, ¿no?, en la clave de cómo podemos pues conocer las colecciones a través de Internet. Y me gustaría preguntarte, más allá de eso, ¿tú crees que alguna vez, como una avanzadilla a una mesa redonda con la que vamos a finalizar el programa, ¿tú crees que alguna vez ese museo virtual que se ha creado, que tenemos en nuestros móviles, será capaz de superar la experiencia física de visitar un museo? Bienvenida, Carolina, por cierto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Buenas tardes, muchas gracias, Lourdes, de verdad, por esta invitación al programa, y sobre todo quería felicitaros tanto a ti como a Tomás por estas iniciativas, y no solo por estas, sino por todos los programas que lleváis a cabo cada mes, ¿no? Gracias a ti. Respecto a la pregunta que me haces, voy a ahondar un poquito primero en los previos, y quiero comenzar por una cita de Paul Ouellet, que fue uno de los padres de la ciencia de la documentación, y que ya a principios de ese siglo XX, de ese pasado siglo XX, supo atisbar el alcance que iba a tener esa informatización del patrimonio cultural en general que conservamos no solo en los museos, ¿no? Y también, por supuesto, llegó a pronosticar, ¿no?, esa transformación digital en la que ahora mismo estamos inmersos. Paso a abrir comillas, ¿vale? El museo creará un instrumento que actuará a través de la distancia, combinando al mismo tiempo la radio, los rayos X, el cine y la fotografía microscópica. Así se establecerá la imagen en movimiento del mundo, su memoria, su verdadero duplicado. Cualquiera, desde un punto distante, será capaz de leer un pasaje ampliado o reducido según se desee, proyectado en una pantalla personal. De esta forma, en un sillón,
cualquier persona será capaz de contemplar el total de lo creado o alguna de sus partes. Pues bueno, es muy elocuente, ¿no? Estas ideas también van a ser puestas en valor poco después por André Malraux, el que fuera autor de uno de los ensayos archiconocidos, ¿no?, en el ámbito de la museología, que es ese museo imaginario, y donde Malraux nos indica cómo ese museo imaginario va a ser posible gracias a la reproducción fotográfica de las obras que se encuentren en distintos espacios. Y bueno, sin necesidad, ¿no?, de acercarse a ellas físicamente. Y ni qué decir tiene, ¿no?, que en ese año 47 pues ya Malraux supo atisbar, como digo, este museo a un golpe de clic, y hoy en día ha sido pues ampliamente superado, ¿no?, por Internet. Esa implementación de la informatización de las colecciones de nuestro patrimonio cultural, el que conservamos en los museos, se hace un hecho ya en esos mediados del siglo XX, y lo hace primero en el ámbito de la arqueología, para poco después llevarse a cabo en el ámbito de los museos, y gracias al Museo Metropolitan de Nueva York, ¿no? En España, y ya nos ha adelantado bastante Lourdes, y por centrarnos un poquito en nuestro ámbito geográfico más cercano, tenemos que esperar a los años 80 de ese siglo XX para que se produzcan esos primeros pasos de automatización de los inventarios, de los registros de todas esas colecciones que conservamos en nuestros museos, ¿no? Y en nuestro país pues va a ser pionero en este sentido el Museo Nacional del Prado. Y además quiero añadir una cosa que me he encontrado recientemente buceando en la página web de este museo, y es una sección dedicada a las voces del museo, ¿no?, donde hay diferentes manifestaciones de personas que han sido influyentes en el devenir de esta institución. Y en este caso pues me he encontrado precisamente con el testimonio de Felicitas Martínez Pozuelo, que fue una técnico de la parte administrativa del museo, que gracias a su tesón, ¿no?, pues pudo en aquel momento, en los años 80, ¿no?, empezar a automatizar esos registros de inventario, de catálogo y todo lo que rodea, ¿no?, la documentación de nuestras colecciones. Pero aquí también tenemos que destacar el papel destacado que tuvo en nuestra comunidad autónoma, porque en concreto fue en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, que también tenemos a una compañera que ha tenido a bien acompañarnos hoy. Desde allí, en esos primeros años 90, pues, y gracias al que fuera su director durante mucho tiempo, Antonio Limón, se creó un programa informático que se llamaba Odiseus, y gracias al que pues se pudo realizar esa incipiente informatización de las colecciones de los museos de titularidad estatal y gestión autonómica que tenemos en Andalucía. Otro hito importante fue el año 93, que es cuando se empieza a desarrollar un proyecto de normalización documental en el ámbito estatal, y que culminaría pues 10 años más tarde con la creación del programa informático que nos ha comentado Lourdes, gracias al que hoy en día pues tenemos un catálogo en línea de todos los museos que usan esta aplicación informática, que hoy en día creo que son alrededor de 200 instituciones. Es, como digo, a través de estos años que comenzaban en nuestro país en esos años 80, que se ha ido cumplimentando esas bases de datos con información valiosísima sobre las características técnicas, las historias de esas colecciones, y se ha puesto, como decíamos, a disposición de las personas en general, porque desde cualquier punto del mundo pues podemos acceder a ellas, ¿no? A mí me gusta pensar, y creo que es así, ¿no?, que el museo es un poco más accesible en este sentido hoy en día, y gracias a este catálogo en línea pues podemos efectivamente acceder a esas colecciones
cuando pues, en muchas ocasiones no podemos acceder de forma física, ¿no? Y incluso esta herramienta, este catálogo en línea, está sirviendo de herramienta también para los propios investigadores, ¿no? Y investigadores que hoy en día incluso utilizan esta herramienta para realizar pues, todas sus investigaciones y luego publicarlas, y además citar la importancia que tienen estos catálogos en red, ¿no? Realmente lo importante que es que estas colecciones las tengamos a disposición de todos los ciudadanos, una manera de democratizar los museos y de darle la oportunidad a estos investigadores a que tengan el acceso a todos esos fondos que están muchas veces, porque vemos que los museos actualmente pues tienen una doble vertiente. Por un lado está lo que se enseña al público, ¿no? Lo que está en las salas, que es más accesible, y sin embargo hay otra parte que son los fondos que están en los almacenes, que gracias a este tipo de herramientas pues tenemos acceso también a ese otro lado del museo, a esas colecciones que no se van a ver fácilmente en el museo, y esto es lo que posibilita, ¿no? Este sistema Domus, que bueno, que tiene esa vertiente, ¿no? que es la de, ahora lo diré, la de Domus Ceres. Ceres, el catálogo en línea se llama Ceres. Y Ceres, que es la que nos permite, ¿no? Consultar esos fondos. Sí, ya para terminar, bueno, también me falta contestar a la siguiente. No sé si te he contestado, pero... Más o menos, lo del tema de virtual, pero a mí me gustaría que me comentara realmente si tú crees que ese museo virtual, ¿no? Sí. Luego hablaremos en el debate de después, pero si ese museo virtual que está alcanzando, ¿no? esta hiperconexión a través de las redes sociales, de Domus, de todo, está haciendo prescindible la visita real, ¿no? Ha sido, ¿no? A través de esos 40, ya casi 50 años de informatización de las colecciones, pues ha dado lugar, ¿no? A que se pongan las bases de esa transformación que ha supuesto el museo a un golpe de clic de ratón, ¿no? Y que esa información hoy en día sirve de alimento para que la propia inteligencia artificial se nutra de una información valiosísima para crear su propio contenido. Respecto a la pregunta que me hace Lourdes sobre si va a sustituir, ¿no? la experiencia física, yo quiero comenzar añadiendo también, ¿no? que es verdad que los museos que se han renovado, sobre todo especialmente a inicios de este siglo XXI, ha habido una sobrecarga de recursos tecnológicos en la sala, y que sin embargo parece que desde hace pocos años pues esta tendencia tiende a invertirse, ¿no? Porque es verdad que esa sobreabundancia de la información, ¿no? hace que los museos sean pues menos practicables muchas veces, y además ya por no hablar de la obsolescencia, ¿no? y demás. Pero lo que yo quería decir era, y remitiéndonos al programa que hicimos el mes pasado, en este sentido quiero destacar, ¿no? el papel que está teniendo la renovación del Museo del Centro Pompidou de París. Este centro actualmente se encuentra cerrado porque va a acometer un proyecto de renovación, y este es un centro que se creó en los años 70 del siglo XX, ¿no? y que en aquel momento esa idea, esos conceptos de velocidad, de difusión de la información, de animación, ¿no? pues simbolizaban el progreso. Sin embargo, hoy en día, en su actual proyecto de renovación, este museo lo que quiere es crear un espacio físico en el que la mediación humana y la interacción humana sean lo verdaderamente importante. Y con ello, pues ya finalizar diciendo que estoy completamente de acuerdo en que estos museos que hoy en día podemos consultar en los catálogos en línea, en las redes sociales y demás, ¿no? Nos lo hacen más accesible. Pero yo creo, sin embargo, que realmente esa experiencia in situ, esa experiencia en el museo frente a las obras, de momento yo creo que son insustituibles, ¿no? Que poseen unos valores emocionales y experienciales que de momento yo creo que son únicos.
Totalmente. Bueno, ahora veremos matices, ¿no? Bueno, a mí me gustaría tener un recuerdo porque precisamente ayer me lo comentó Tomás, precisamente moría Frangheri. Que bueno, que hizo un icono, ¿no?, de la arquitectura museística como es el Guggenheim de Bilbao, ¿no?, dándole una transformación y bueno, cambio absolutamente radical a lo que fue las vivencias culturales, ¿no?, de aquella ciudad. Bueno, pues a mí me gustaría presentarles ahora a Mercedes Páez. Mercedes Páez es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, la especialidad de conservación conservación y restauración, perdón. Y bueno, ella es profesora de enseñanza secundaria desde hace casi 30 años ya, que se dice pronto, y bueno, actualmente imparte clases en el Instituto Aguilar y Cano de Estepa. Y a mí me gustaría señalar dos cosas de tu currículum. Por un lado, que hace como 20 años hicisteis, José Bonilla, que está aquí presente, Felicidad a los Certales y tú, un trabajo precioso acerca de la educación en valores a través del cine, que era un proyecto que tuvo mucha repercusión en su instituto y la verdad que ya apuntaba maneras de sensibilizar a esos alumnos, ¿no? Y luego también a mí me gustaría reseñar que desde hace 10, 15 años le has querido dar a tus clases un sentido diferente porque has ido, ¿no? Intentas superar esas limitaciones que tienen los currículos de enseñanza secundaria, ¿no?, que no introducen desgraciadamente todavía figuras femeninas dentro de lo que son las disciplinas relacionadas, ¿no?, con el arte o cuando se habla de la creación artística, y tú vas más allá porque intentas, ¿no?, hacer sensibles a esos chavales y esas chavalas de que realmente la mujer estaba presente, ¿no?, en ese relato, que el relato oficial pues no las incluye, ¿no?, y tú tienes a bien pues incluirlas, ¿no? Así que precisamente de ello es de lo que nos vas a hablar hoy, Mercedes, así que tienes la palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que estáis aquí. Pues la verdad es que es una pequeña lucha personal, ¿no? Os tengo que poner un poco en antecedentes porque esto tiene un sentido, ¿no? Todo tiene una línea y que es la que me llega a este punto. O sea, yo soy del bachillerato de la EGB, del BUP. Entonces, mi primera asignatura de Historia del Arte con enjundia fue precisamente en COU. Entonces, claro, se estudia la historia del arte. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi profesora, de las pocas que recuerdo, porque me encantaba además esas diapositivas que había antes, que se escuchaba el soniquete del paso del carro, diapositiva tras diapositiva. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Empezamos en la prehistoria, vamos estilo tras estilo, vamos pasando hasta donde se puede llegar con el tiempo que da, que casi nunca se llegaba a la edad contemporánea, o sea, casi nunca. Y bueno, pues todo normal, ¿no? Se destacaban las obras más importantes, los con O, artistas más importantes a lo largo de la historia, ¿vale? Quedaros con lo de la O, los artistas más importantes a lo largo de la historia, pero todo eso era normal, ¿vale? O sea, normal. Del bachillerato he decidido hacer Bellas Artes, como ya ha dicho Lourdes, y también hay asignaturas donde se estudia la historia del arte, se estudia la teoría del arte y el mismo. Empezamos en la prehistoria, estudiamos cosas con más profundidad, pero se siguen destacando pues los como artistas más importantes a lo largo de la historia, que han sido muchos muy buenos y destacables, evidentemente. Pero los artistas más importantes. Una vez que termino la carrera, pues digo, me voy a dedicar a la educación. Lo entiendo, estoy preparando mis oposiciones y empiezo a investigar. Pero claro, tened en cuenta que yo termino la carrera en el 95, ¿vale? O sea, todavía el internet, todavía los nuevos sistemas de comunicación, las redes sociales, no estaban a la orden del día. Eran muy puntuales, personas muy puntuales que la tenían, incluso mis fuentes de información eran las bibliotecas. En las bibliotecas, ¿qué encontramos? Pues los libros de historia del arte que tenían esa normalidad, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente no surgían
Sí es verdad que en algún momento, no recuerdo muy bien cómo, ni por qué, ni quién, pero de repente empieza, uy, existe la Roldana, Luisa Roldán, una escultora del barroco sevillano. Ostras, escultora. También aparece un nombre, creo recordar que fue Tamara de Lempicka, siglo XX, una pintora. No sé si fue también Artemisia Gentileschi del barroco italiano, que hacía unos claroscuros impresionantes, no solo Caravaggio hacía claroscuro, también Artemisia Gentileschi. Total, 3, 4, 5, no más. Entonces, claro, ahí viene mi pregunta personal de, curioso, ¿no? Ha habido artistas con a lo largo de la historia del arte. Era como un descubrimiento. Pero fijaros la cosa, no sé si decir que era un poco triste, ¿no? Por el hecho de que, o sea, yo era chica, era mujer, estaba estudiando Bellas Artes junto con un montón de compañeras también, mujeres, chicas todas, pero que no, en ningún momento nos habíamos planteado el hecho de decir, ¿ha habido mujeres artistas a lo largo de la historia del arte? Nosotras estamos estudiando Bellas Artes, nosotras queremos hacer arte, pero no nos hemos planteado en ningún momento que cuando nos enseñan la historia del arte, todos son los artistas destacados de la historia del arte. Ya Linda Nochlin, una profesora estadounidense, hizo en 1971, creo que fue un ensayo que se llamaba algo así como ¿ha habido grandes artistas a lo largo en el arte, a lo largo de la historia? Algo así. Es el título. Yo tardé un poquito en preguntármelo, tardé unos 20 y tantos años en preguntármelo, ¿no? Pero bueno, me lo pregunté, que esa es la cuestión. Entonces, claro, cuando yo ya empecé a trabajar como profesora, yo la verdad que siempre, desde que empecé, lo primero que te sueltan es el libro de texto, ¿no? Y tú te ciñes un poco a eso, pero yo la verdad que los corsés los llevo mal. Yo eso de encorsetarme en un libro como que no me termino de hallar. Entonces, yo prefiero trabajar con mis niños, como digo yo, mis niños y mis niñas, a ver qué es lo que yo veo que va bien con ellos, que les va interesando y sobre todo quería meterle arte. Porque tened en cuenta que yo empecé a trabajar casi siempre y sigo trabajando en un ámbito que es semi-rural. No terminas de ser rural del todo, pero casi rural. Yo me he llevado 24 años en un pueblo muy pequeñito llamado La Antejuela, que es rural, campiña sevillana, ¿vale? Ahora estoy en Estepa, un pueblo más grande, instituto más grande, ahora ya doy bachillerato de arte, pero me he llevado muchos años dando educación plástica, visual y audiovisual. Entonces yo quería que mi alumnado pues tuvieran un poco de acceso al arte, y para eso viene muy bien lo de la informatización de los museos, porque allí no hay museo, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos lugares donde o los museos son mínimos o sencillamente no hay museos. Entonces yo quería que mis niños tuvieran acceso a esas obras de arte. Sí, explicar mi materia a través del arte. Si yo tenía que explicar el punto, la línea, impresionismo. Venga, vamos a meter impresionismo. Pero oye, ¿solo Monet? ¿Por qué no metemos también a Marie Cassatt? ¿O por qué no metemos también a Berthe Morisot? Dos mujeres impresionistas, impresionantes, además de impresionistas. ¿Vale? Entonces, mi idea era un poco esa. No solamente el que yo no era capaz de encorsetarme con un libro de texto, sino que yo quería meter otra idea diferente. Que sí, que yo doy el currículum, ¿vale? Que no es que yo me salga y yo explique lo que a mí me da la gana, no. Lo que está legislado es lo que yo doy, pero a mi manera, digamos, ¿no? Metiendo también un poquito de arte, de historia del arte, pero de una historia del arte no solo de la O, sino también de la A, ¿vale? Entonces, claro, ahí empieza mi pequeña lucha. Yo intenté hacer una especie de pequeño museo-escuela y hacíamos reproducciones de obras de arte. Claro, el primer año pues te vas a lo típico, a lo que conoce todo el mundo y claro, se me colaron muchos artistas, hombres, pero metí a alguna mujer. Es verdad que todavía la informática ya estaba, pero todavía la información que había sobre las mujeres artistas era escasa. Incluso metiéndote en internet encontrabas pocas historias. En los libros, evidentemente, nada. Pero en internet encontrabas poco. Es verdad que con el tiempo, afortunadamente, hay mucha gente que se ha tomado esto en serio, ha empezado a investigar y hay cosas muy interesantes hoy en día en internet y mucha información. Todavía debería haber más, ¿vale? Pero bueno,
Al menos ya hay información. Entonces ya mis últimas exposiciones en ese instituto, hasta que me cambié a Estepa, ya eran completamente 100% mujeres. Porque como yo decía, hoy ha habido muchos siglos en los que los hombres han imperado. Vamos a poner un poquito de toque femenino a la historia del arte. Y entonces mis últimas exposiciones eran con obras que habían realizado mujeres a lo largo de la historia del arte. Claro, llegados a este punto, cuando cambio de instituto, digo, otra vez me zampan el libro de texto. Empiezo a mirar el libro de texto, otra vez el corsé, digo, que no encajo en el corsé, que no encajo. Pero ya era por dos motivos. Uno, por mi natural manera de ser a la hora de dar clase, que a mí me gusta dar clase como yo estoy cómoda y como yo siento que a mis niños y a mis niñas les gusta y disfrutan, porque el arte hay que disfrutarlo y el arte es libre. Entonces no puede estar encorsetado. Pero otro motivo era que la mujer no terminaba de entrar en los libros de texto. Vamos a decir toda la verdad. Ahora mismo sí. Es decir, la última legislación, porque yo llevo ya como 6 legislaciones cambiando currículum, o sea, esto es tremendo, pero en la última, afortunadamente, sale un pequeño puntito donde se dice que debemos visibilizar a las mujeres artistas que ha habido a lo largo de la historia. Hombre, por fin se acuerdan, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Miras los libros de historia del arte y ¿qué sucede? Venga, miramos el tema 1, la teoría, tal cual, y aparece un puntito donde a lo mejor pone la mujer en el arte y fulanita de tal, una anécdota. Es como un añadido, como un pequeño añadido ahí detrás o en medio, delante, da igual el sitio, pero es como una especie de punto y aparte. Y a mí eso se me queda corto, porque la mujer a lo largo de la historia del arte no ha sido un punto y aparte, es parte de esa historia del arte. Entonces necesita su sitio, merece su sitio en esa historia del arte, evidentemente. Entonces a mí me falta eso, que en los libros de texto y en los libros de historia del arte aparezca la mujer artista, las mujeres que han sido artistas de igual a igual. No me vale que sea un añadido o que sea un libro aparte, que los hay. De hecho, a mí me han regalado, como saben que yo trabajo así de esa manera, pues ya me han regalado más de un libro de las mujeres artistas. No somos punto y aparte, somos parte de esa historia. Entonces, yo he hecho en falta, y aquí hago una llamada a los que sois historiadores del arte, hago una llamada a que, bueno, que aparezcan en los libros de historia del arte, porque la igualdad en este caso nunca se va a conseguir si no aparecen de igual a igual en los libros de historia del arte. Yo he hecho en falta coger, porque siempre las referencias van a seguir siendo las mismas, el conocido Gombrich de historia del arte, tal cual, los libros que todos conocemos, pero esos libros están escritos en ese momento histórico en el que todavía la historia del arte, la normalidad era que los artistas más destacados eran todos hombres. Entonces, esa no es la normalidad, esa era la normalidad de esa época. Pero, señores, estamos en el siglo XXI, acabando el primer cuarto del siglo XXI. Eso no puede seguir así, porque nos estamos perdiendo gran parte de esa historia del arte. Y la historia del arte merece la pena ser contada entera, completa. Entonces, yo he hecho en falta que esos libros de texto y esos libros de historia del arte me hablen, por supuesto, de todos esos maravillosos, fantásticos e increíbles artistas hombres que ha habido, que lo son y que merecen estar en los libros. Pero también necesito que al lado de esos hombres estén esas maravillosas artistas mujeres que las han sido, pero que nadie ha puesto su nombre ahí. Han sido literalmente borradas de la historia del arte simplemente porque eran mujeres. Y porque no se les permitía hacer otro tipo de obra que no eran los bodegones, las florecitas, el no sé qué, el no sé cuánto. Y aún así, a pesar de las dificultades, hubo muchísimas mujeres que hicieron cosas impresionantes. Yo no veré la igualdad en los libros, y yo, a mí ya me queda poco, yo me quedan unos 5 o 6 años para jubilarme. Yo espero que alguien coja por ahí toquecillo y vaya haciendo lo mismo. Pero a mí me sigue faltando eso. Es decir, yo quiero que a mí me expliquen, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuando el barroco sevillano que ha salido antes. Y que si me hablan de fulanito de tal, me hablen también de Luisa Roldán al lado, pero no como una anécdota al final del capítulo. O si me hablan de Rodin, que me hablen de Camille Claudel, que tenía ni más ni menos
pero calidad artística, pareja. Entonces, ¿por qué aparece uno y ella no? Sí, cuando eso aparezca en los libros de texto y los libros de historia del arte, yo me quedaré tranquila. Entonces, esa es mi pequeña lucha, que a partir de mí, yo no puedo cambiar el mundo, no podemos cambiar el mundo desde nuestro, pero sí podemos cambiar pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces mi afán es cambiar esa pequeña visión. Yo no quiero que mi alumnado le pase como a mí, que un día de repente descubra que había mujeres artistas en la historia del arte. Yo tengo mi alumnado de bachillerato del arte, los tengo masacrados con este tema. De hecho, me están haciendo un montaje muy chulo, a ver si os lo paso, sobre las mujeres artistas. Entonces, yo quiero que ellos y ellas sepan que la historia del arte está hecha por hombres y mujeres maravillosos, todos ellos y todas ellas, que hicieron arte, que tuvieron sensibilidad, fueron capaces de crear maravillas, pero que eran hombres y eran mujeres, eran los dos. Y eso es lo que yo quiero que mi alumnado el día de mañana piense, que no tenga esa visión sesgada de la historia del arte, sino que la historia del arte la hemos hecho todos, hombres y mujeres, porque el arte es libre y merece ser reconocido, y reconocido en su completa visión, de hombres y de mujeres. Y ya lo dejo, que me exalto. Pues muchas gracias, Mercedes, por tu testimonio, porque realmente es así, ¿no? Un poco. Hay que... Vamos, yo destacaría dos cosas de tu discurso. Por un lado, que realmente hay que normalizar el relato, evidentemente con hombres y mujeres, y no tienen que ser un capítulo aparte, porque existieron. Lo que pasa que sí que es verdad que eran historiadores del arte, como has dicho, los que escribían, ¿no?, el relato, y ahora está cambiando, porque realmente muchas mujeres ya estamos reescribiendo esa historia. Y por otro lado, el periodo tan importante que tú das, es decir, estás sensibilizando a los futuros visitantes, por ejemplo, de museos, ¿no? Y a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Yo en el instituto no di ni una sola mujer, y luego en Historia del Arte, ¿no?, me las veíamos contadas. Yo creo que fueron 4 en la carrera durante 5 años, entonces era una licenciatura y dimos 4. Entonces, claro, no detectas el sesgo porque nadie te ha contado realmente que estaban ahí. Entonces tú no cuestionas lo que te diga un profesor. Tú das por hecho que el profesor es el que más sabe en esa materia, y tú exactamente, entonces tú lo ves normal, ¿no? Entonces no te lo planteas hasta que luego encuentras a mujeres sensibilizadas, o encuentras o te topas con ese artículo de Linda Nochlin, que, como bien dices, pues, ¿no?, fue la primera, ¿no?, en decir, bueno, y no existían mujeres artistas, imposible que no existieran, ¿no? Entonces, nada, y también veo que depende mucho, porque es verdad que la sociedad avanza mucho más rápido que lo que es la legislación o lo que es la administración, ¿no? Entonces, mientras esa administración no avance a la par con la mentalidad de la sociedad, depende más de voluntades individuales como la tuya, ¿no?, o como profesoras que realmente estén sensibilizadas con esto y que le den a sus alumnos esa normalidad, ¿no?, esa historia del arte normalizada. Así que, bueno, enhorabuena por esa labor también. Ahora voy a presentar a María José Molina Sierra. Bueno, gracias, Mercedes, por haber venido, porque has tenido un desliz, nunca mejor dicho, antes, bueno, y al final has hecho el esfuerzo, así que te lo agradezco enormemente. Lo mismo que le agradezco a María José Molina, que haya venido y ha hecho el esfuerzo de venir desde Granada. Ella es granadina y es licenciada en Bellas Artes también, pero por la especialidad de pintura. Y es conservadora de museos, actualmente en un museo precioso de Granada como es el Museo Casa de los Tiros, pero sí que tiene un currículum extensísimo en el campo, sí, lo tiene, en el campo pues patrimonial, ¿no? Porque bueno, eres culillo de mal asiento en realidad, porque, bueno, no, pero es que eso te da una visión súper enriquecedora, porque ha estado como conservadora pues en el Museo de Almería, por ejemplo, donde coincidimos hace ya unos cuantos años, unos pocos, en el Museo de Málaga también, actualmente en el Museo Casa de los Tiros de Granada. Y también has estado en archivos, o sea, archivos de Granada y de Almería, con lo cual pues tienes ese bagaje, ¿no?, en el sector patrimonial andaluz que te dan una visión muy, muy rica, ¿no? Tanto el programa como particularmente, ¿no? Y bueno, tú nos vienes a hablar realmente porque durante los años que tú estuviste realizando el doctorado, tú te centraste en 4 artistas no
norteamericanas, que eran Claude Cahun, Maya Deren, Pipilota Rist y Ana Mendieta. Precisamente de Ana Mendieta nos vas a hablar hoy. Y entonces, claro, tú te centraste ya en esas mujeres desde muy jovencita, ¿no? Esas mujeres que eran creadoras y que no salían en los libros de historia del arte al uso. Entonces tú pusiste ese foco, ¿no? En esas mujeres creadoras. Entonces, nada, hoy vienes a hablarnos precisamente, ¿no? de Ana Mendieta, que es una figura paradigmática, ¿no? del arte estadounidense, ¿no? Así que pues, cuéntanos. Bienvenida, María José. Lourdes, muchas gracias. Antes que nada, darte las gracias porque es verdad que me he venido desde Granada, que es un trayecto un poco larguito, pero bueno, yo estoy encantada de estar hoy aquí entre amigas y encantada de encontrarnos con el programa de Tomás, Yuxtapuestos con nuestro querido Tomás. Y sí, vengo a hablar de un artista que fue una artista conceptual, la cubanoamericana Ana Mendieta, una mujer que pues tuvo que ser reivindicada en los años 90. Con lo cual, pues vengo a hablar de una mujer con A. Ella, antes que nada, decirles que tuvo una vida bastante azarosa, una vida complicada. Ella nace en el año 48, en 1948, en Cuba, pero sale de La Habana muy jovencita, con 12 años, en el año 61, cuando estalla la Revolución Cubana. Ella es una de esos niños, hasta 14.000 niños se tiene registrado, que salieron de La Habana entre el 61 y el 62, en una operación de la que poco se habla, que es la operación Peter Pan, y que fue una operación orquestada por el gobierno americano, auspiciada por la Iglesia Católica Cubana, y que sacó a la isla ese gran número de niños en un éxodo de jóvenes, de adolescentes no acompañados. La realidad es que Ana Mendieta pertenecía a una familia de la oligarquía nacional cubana, y la familia consideraron pues, que era lo mejor que podían hacer con sus dos hijas, porque no solo se fue Ana, se fue también su hermana Raquel, y pensaron que la revolución no iba a triunfar, que iba a ser una cosa muy efímera, que ya saben ustedes que nada que ver, y pues mandaron a la niña allí. La verdad es que las dos chiquillas iban muy felices. Ana en concreto estaba exultante, según el relato de su hermana Raquel, pero la realidad es que cuando llegan a Cuba, a Miami, mejor dicho, a Estados Unidos, de Miami las trasladan a Iowa, y la realidad, como les decía, es que dos niñas sin parientes cercanos, sin ningún tipo de familiar allí, pues se quedan bajo la tutela de una serie de organizaciones católicas y pasan hasta los 18 años de edad, con la mayoría de edad, pasan por una serie de centros de acogida y de familias de acogida, viven unas experiencias durísimas de racismo, de rechazo, y la realidad es que lo pasan fatal. Y que la familia no puede reencontrarse hasta 5 años después, que es cuando llega la madre de vuelta, llega de Cuba a Estados Unidos. Al padre tardarán muchísimo más en volverlo a ver porque queda como prisionero político en La Habana. Y lo cierto es que estas jóvenes, que jamás se habían planteado ni su identidad, ni su raza, ni habían tenido ningún tipo de problema porque ellas venían de una familia muy bien situada, pues la realidad es que les cambia completamente la percepción sobre sí misma, lo que en el caso de la artista Ana Mendieta va a tener una importancia tremenda, porque a la postre esta mujer se va a identificar como una mujer de color. Nos vamos acercando ya al año 66, la madre se traslada a Estados Unidos con las dos niñas, y tanto Raquel como Ana Mendieta comienzan a estudiar arte en la Universidad de Iowa, donde termina graduándose Ana Mendieta, y allí es donde comienza esta artista a realizar las primeras performances en las que ella denuncia la violencia sobre las mujeres. Ella se involucra ya en el movimiento feminista y hace pues performances, algunas bastante explícitas, como las que recupera, bueno, se basa en un hecho, en un acontecimiento, un hecho real
que ocurre en el campus de la universidad con una joven estudiante que es violada y asesinada. Ella reconstruye la escena del asesinato de esta joven y lo que hace es que en su estudio invita a los compañeros a contemplar la escena. Ella se sitúa en la piel de la víctima, desnuda de cintura para abajo, permanece inmóvil en su estudio durante una hora, rodeada de sangre, de platos rotos, toda una escena macabra que los invitados pues, a ese evento terminan por contemplar horrorizados. Bueno, esa performance la realiza en el año 73, año en el que comienza una prolífica serie que va a ser muy importante en toda su producción, que es la serie de Silueta. Entre el año 73 y el año 1980, Ana Mendieta realiza hasta un centenar de siluetas, que son unas obras que ella comete en plena naturaleza, en lugares aislados, donde ella esculpe, modela en el paisaje su propia silueta, unas veces amontonando palos, tierra, en otras ocasiones lo hace con hielo, lo hace con flores. En otras siluetas excava directamente en el terreno y llena esas oquedades con la forma de su silueta con pólvora que deja consumir lentamente. Todas esas siluetas las recupera Ana Mendieta a través de fotografías o grabaciones que en definitiva terminan siendo la obra en sí. Bueno, esta obra de Ana Mendieta ha estado muy vinculada tanto al land art como a la obra de otras artistas que han estado relacionadas más con el arte feminista. También se ha vinculado su obra no solo con el movimiento feminista, también con algunas artistas coetáneas a Ana Mendieta que estuvieron muy relacionadas con el culto a la gran diosa madre, la Great Goddess. Eran en definitiva todas artistas feministas, pero la propia Ana Mendieta interpretaba su obra, en concreto la serie de siluetas, la interpretaba como una forma de hablar de esa experiencia de exilio y desarraigo que ella tuvo que vivir desde la tierna infancia. Ella, para una entrevista para la televisión cubana, dio unas declaraciones que sí que me gustaría leer, que decía: yo trabajo con la tierra, con la naturaleza, y hago escultura en el paisaje, en el ambiente afuera, y yo creo que tiene mucho que ver con Cuba, en el sentido de que a mí me ha traído mucho la naturaleza, porque como no tenía tierra ni patria, bueno, en definitiva ella las vincula con esa experiencia de desarraigo. Ella en el año 78 se traslada definitivamente a Nueva York, allí donde conoce al que será más tarde, se convertirá en su marido, que es un prometedor artista por entonces, el artista minimalista Carl André. Y es en el año 79 también en Nueva York donde expone por primera vez en la Galería de Artistas en Residencia, una galería creada por mujeres, era una galería cooperativa en donde exponían otras artistas feministas como su amiga Judith Chicago, entre otras. Su carrera ya empezaba a despegar completamente. En el año 80 en concreto, ella recibe un importante espaldarazo porque recibe la beca Guggenheim, lo que le permite en ese año, un poquito después, viajar ya a Cuba. Se ve que había cierto aperturismo ya en la isla, y viaja a Cuba en el verano del 81 y allí acomete uno de su proyecto más importante, que es el de Escaleras de Jaruco, un parque natural que está muy cercano a La Habana, y allí en las paredes de 2 grutas del parque talla una serie de esculturas que ella les da nombre de diosas mujeres, la diosa Tabey, que es la diosa protectora de las aguas, Guanabansec, Guanaroca, y se inspira sobre todo en la cultura prehispánica de los taínos
y también las crea bajo la influencia de dos obras que son para ella muy importantes, que son los libros Leyendas cubanas de Salvador Bueno y Mitología y artes prehispánicas en las Antillas de Juan Ramón Arroms, y crea ese proyecto concibiéndolo como un libro de pequeño tamaño que queda inacabado y que se publicará años más tarde como bajo el título de Ana Mendieta, A Book of Works, que es un facsímil de su libro con sus notas, de sus trabajos, sus pensamientos sobre el proyecto. Bueno, es muy curioso ver en internet hoy en día cómo esas esculturas que ella talla en las paredes de esas dos grutas han ido con el paso del tiempo pues mimetizándose completamente con el espacio y el entorno. Están cubiertas de líquenes, algunas simplemente erosionadas, pero se mantienen ahí desde el año 81. Bueno, un nuevo salto en su carrera llega en el año 85, que vuelve a recibir otro galardón muy importante. Es premiada con el Premio Roma, lo que le permite trasladar su residencia a Roma, a la Academia de Estados Unidos en Roma, y allí en ese año 80, he comentado que fue en el 83 cuando recibe el Premio Roma. Allí en Roma reside entre el 83 y el 85, y justo antes de trasladarse a Estados Unidos, de vuelta a Nueva York, se casa con ese joven prometedor artista que había conocido años antes en Nueva York, que era Calandré. Justo antes de volver a Nueva York, y justo el mismo año que fallece. Ella en el año 85 cae desnuda desde el piso 34 del apartamento en Manhattan donde residía con André, con quien parece ser había mantenido una acalorada discusión esa noche. Él defenderá que Ana Mendieta se suicidó, mientras que familiares, allegados de Ana Mendieta, amigos, lo acusaron de asesinato. Un Calandré que va a ser juzgado en el año 88 y en un juicio muy mediático, por cierto, del que sale absuelto, porque no hubo pruebas suficientes para culparlo. Bueno, me gustaría ya ir terminando con esta historia de Ana Mendieta. Sí, comentarles que, retomando un poco esto que hablábamos al principio de nuestra intención en el programa de reivindicar, de dar visibilidad a mujeres artistas que han sido pues invisibilizadas, borradas por la historiografía, pues sí me gustaría ahora recordar que 8 años más tarde de ese juicio contra Calandré, en el año 92, a las puertas de una nueva sede que se abrió en ese año del Guggenheim en el Soho de Nueva York, se convocó una sonada protesta de gente que reivindicaba, que protestaba, porque la exposición inaugural de esa sede del Soho de Nueva York había invitado a 5 artistas, de los cuales 4 eran hombres, todos de raza blanca, uno de ellos, por cierto, Calandré, y solamente estaba invitada una mujer, que creo recordar, si no me equivoco, era Louise Bourgeois. Creo, ese dato no lo tengo así claro. Sí es verdad que en esa protesta había un pequeño grupo de manifestantes, entre los que estaban Raquel Mendieta, amigas personales de Ana como eran Judith Chicago, otras artistas feministas, amigos, que protestaban contra lo que para ellos era la mayor de las injusticias. No solo que de esos 5 artistas invitados, 4 fueran hombres blancos. Ellos llevaban pancartas y camisetas en los que rezaba la frase: Calandré is in the Guggenheim, where is Ana Mendieta?
esa pregunta era obvia, todo el mundo sabía dónde estaba Ana Mendieta. Allí no estaba Ana Mendieta, no estaba en la exposición inaugural. El que sí estaba era Calandré, lo que para ellos era injustísimo. Bueno, afortunadamente la política de los museos pronto empieza a cambiar. Estamos hablando del año 92. La recuperación de la figura de Ana Mendieta en concreto se va a producir años más tarde. Tengo aquí las fechas concretas. En el año 2003, si no me equivoco, fue la exposición monográfica que el Museo Whitney le dedica a Ana Mendieta. Y en el 2013, creo recordar también, llegaría la otra exposición muy merecida, retrospectiva, a la obra de Ana Mendieta. Con el tiempo, muchos museos y grandes colecciones a nivel internacional van recuperando la obra no solo de Ana Mendieta, de otras figuras y artistas que habían sido también borradas por la historia y recuperadas más tarde gracias a esa labor reivindicativa, a esa protesta de gente como la familia de Mendieta, amigos y artistas que fueron a las puertas del Soho a reclamar que Ana Mendieta no estaba allí. Bueno, me gustaría ya ir terminando recordando que a mí sí me hablaron en la carrera. Yo empecé Bellas Artes justo en el año 95, el año que tú terminaste. A mí sí me hablaron de artistas mujeres. En concreto, sí, en los últimos años de carrera me hablaron de Ana Mendieta y yo tengo que reconocer que la anécdota macabra, esa impactante de su supuesto asesinato, de las circunstancias de su muerte y lo impactante también de ese trabajo de Ana Mendieta tan potente, a mí me causaron una fuerte impresión. Entonces, es una artista que desde ese momento, de finales de los últimos años en los que estudié la carrera, decidí que quería aprender algo más sobre ella, que quería investigar y sí le dediqué un capítulo del proyecto de investigación del doctorado. Y bueno, creo que espero haberle interesado con esta historia sobre Ana Mendieta y sobre todo haber hecho reflexionar sobre la necesidad de reivindicar a esas artistas que han sido retiradas, borradas, desvanecidas de los capítulos de la historia del arte. Hombre, y bravo por esa Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, que en aquella época yo empecé en el mismo año y la verdad es que realmente íbamos muchos años, ¿no?, por detrás de vuestro contenido, porque realmente no tuvimos esa suerte, ¿no, Carolina, de ver a mujeres, ¿no? Pues yo quisiera preguntarte, al hilo de tu bagaje tan extenso, brevemente, por la implementación de políticas de género, y qué les dirías a esas personas que sigue habiéndolas, que siguen siendo reacias a introducir esas políticas de género en los museos, porque realmente sigue habiendo gente que piensa que esto es más una moda, ¿no?, que realmente, ¿no?, una necesidad, ¿no?, como bien has dejado patente, ¿no? Bueno, pues a ver, es que yo estoy totalmente convencida de que son necesarias las políticas de género. A la hora de, por ejemplo, en el caso de la adquisición de fondos en las colecciones de los museos, son imprescindibles esas políticas. Sin ellas, pues no hubiéramos conseguido matizar esas grandes diferencias entre el número de obras de mujeres en las salas de los museos frente a las de los hombres. O sea, que son necesarias. Se está poniendo ahora precisamente el foco en esas mujeres y ahora en realidad pues no, están saliendo, gracias a esa visibilidad que se le está dando desde las instituciones, están saliendo incluso a subasta, ¿no? Muchas mujeres que estaban ahí perdidas en colecciones particulares, que muchas de ellas han acabado en colecciones particulares en vez de en instituciones públicas que le dan más visibilidad a esas obras, ¿no? Y también a mí me gustaría preguntarte brevemente, tú nos has hablado del caso norteamericano, perdón, que siempre decimos americano, sí, norteamericano, bueno, ¿no? Que es para
paradigmático porque de ahí salieron Linda Nochlin, ¿no? Que la ha nombrado Mercedes Paz, o bien las Guerrilla Girls, ¿no? Que eran muy reivindicativas, ¿no? Y que pusieron sobre la mesa esa situación de infravaloración de la mujer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues realmente, ¿qué es lo que sucede en España? Porque el caso, volvemos también a lo que pasa en el caso andaluz en cuanto a la gestión de colecciones, ¿no? Que fuimos un poco pioneros, ¿no? En España de esa gestión de colecciones informatizadas, ¿no? El caso andaluz con respecto a las mujeres y a la visibilidad de las mujeres también es paradigmático, ¿no? Es muy interesante. Sí, yo siempre digo, es que tendemos siempre a mirar hacia afuera cuando tenemos ejemplos magníficos en nuestra propia tierra. Yo pongo como ejemplo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, es un museo que nace en los 90 y que fue pionero a la hora de exponer obra de mujeres. Un ejemplo, la exposición 100%. La exposición 100% recogió en el año 93, si no me equivoco, la obra por primera vez de 8 mujeres artistas. Y es muy curioso porque esto es una anécdota que me gusta también contar, y es que en el prefacio del catálogo de la exposición de 100%, la que entonces era la directora del museo, Luisa López, ella decía que por curioso que pareciese, bueno, por desagradable que pareciese, solamente el museo entonces de Arte Contemporáneo de Sevilla contaba con obra únicamente de 3 mujeres, 3 obras de mujer en su colección. Eso hoy en día el museo ha dado un giro copernicano porque es un museo que ha apostado fundamentalmente por la adquisición de obras de mujeres, entre ellas la propia Ana Mendieta, que está dentro de la colección del museo. Con lo cual tenemos ejemplos maravillosos en Andalucía. Totalmente. Como el Centro Andaluz de Arte por Contemporáneo. ejemplo. Pues sí. Pues a mí me gustaría, ahora que estamos reunidas, porque esto no se puede, no se puede hacer cuando estamos en la radio, ¿no? Porque físicamente, ¿no? Pues hay 2 personas, una viene de Osuna, otra está en Granada, ¿no? Y nosotras 2 sí estamos en Sevilla, pero realmente el programa no se graba nunca al unísono, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues eso, ¿no? Terminar este programa con una mesa redonda y así pues vamos lanzando una serie de ideas. Vosotras tomáis la palabra cuando queráis, entonces yo voy a ir preguntando una serie de cuestiones que yo creo que son interesantes, ¿no? En el museo, que muchas veces pues nos rondan en la cabeza, ¿no? De cómo solucionar este tema o este otro, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por una patata caliente realmente, que muchas personas que trabajamos en el museo, muchos técnicos de museo, pues nos planteamos muchas veces, y yo creo que es interesante, ¿no? Para el público, a lo mejor que no visita museos con asiduidad, que es que realmente hace que el público adolescente, aquí que tenemos a una profesora que precisamente trata a ese público, ¿no? La patata para ti, pues ¿qué hace que los museos no acaben de conectar con ese público juvenil o adolescente? ¿Es que no tenemos nada que ofrecerle o simplemente que yo pienso a lo mejor que el primer contacto que se establece con los museos, ¿no? Viene a través de los padres y a través de los profesores, ¿no? Y profesoras. Entonces, claro, siempre la persona, vamos, el chaval o la chavala realmente niega a esas 2 figuras, ¿no? Entonces, claro, el museo les viene a través de esas 2 figuras. Es esa mala experiencia a lo mejor de ir poco obligado, ¿no? Que luego es una salida y al final, al fin y al cabo es lúdica, ¿no? Yo creo que es multifactorial, no es solamente eso. Sí es verdad que algunas veces, simplemente porque algo venga impuesto por tu padre, tu madre o el cole, pues como que no lo quiero, ¿no? Pero luego también creo que hay otros factores. Por ejemplo, yo qué sé, hoy en día no hay ni un chaval que no tenga un móvil o que no esté completamente pegado a su móvil un montón de tiempo. Entonces son chavales que notas en las clases que es la cultura de la inmediatez. O sea, lo quiero todo rápido, ya, y ven, y otra, y otra, y otra. Quiero que cambies continuamente. Entonces, para mí, por lo menos, el concepto que tengo yo de museo es, yo entro en el museo, me doy un paseo tranquilamente, me paro en la obra que me apetece pararme, a observarla, es decir, necesita una paciencia, una tranquilidad, un sosiego,
que esta juventud no tiene. Yo por lo menos a mi alumnado lo veo muy inquieto, muy, ¿sabes? Es muy nervioso, es continuamente, venga, hay una cosa y otra cosa y otra cosa. Hombre, hay esperanza, vaya, porque yo tengo alumnos que están deseando que los traiga aquí a Sevilla al Museo de Bellas Artes, que ya me veréis por allí dentro de unos días, de unos meses. Ahora no porque no puedo, pero dentro de unos meses sí. Entonces, estamos salvados, quiero decir, todavía hay cierta inquietud, pero también hay otro factor que es que en la juventud, si desde pequeñito no ha vivido ese gusto por el arte, el museo no tiene nada que contarle, porque no le interesa. Entonces, ahí hace falta educación desde pequeño, desde la familia y desde las instituciones, y ahí me meto yo. La primera, si desde las instituciones no le decimos que el arte es importante, porque es una manera de expresión humana. Yo siempre les digo, a ver, si en la prehistoria, antes de que aprendieran a escribir, ya pintaban. Fijaros si es importante el arte. Es su primera manera de expresarse y de querer expresar cosas. Entonces el arte es fundamental para el ser humano, es intrínsecamente fundamental para el ser humano. Entonces, sí, pero si eso no lo ven desde chiquitillos, si eso no lo maman, por así decirlo, desde pequeño, es difícil, es difícil. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros, por mucho que queramos hacer los profesores de dibujo, en primero estamos reducidos a 1 hora a la semana. ¿Qué haces 1 hora a la semana? Que eso son 7, 10, 12 clases al mes, al trimestre, quiero decir. Eso es una locura, ¿no? Entonces, claro, te van encorsetando, por eso es lo que os conté antes, ¿no? De mi interés en mostrar arte y que tengan por lo menos esa curiosidad de decir, oye, ¿y cómo será ver este cuadro en persona? ¿Cómo será ver este cuadro en directo? Allí, ver la pincelada, ver acercarse, el acercamiento fundamental. Yo creo que un poco es un fallo multifactorial. Hombre, claro, te van quitando horas y al final realmente ese primer contacto es que el arte difícil que se necesita produzca. educación. Igual que tú aprendes a leer, aprendes a escribir, aprender a leer el arte, eso necesita educación. No todo el mundo sabe leer un cuadro. Leer un cuadro es algo más que simplemente verlo. No es abrirlos para ver, solamente hace falta que abramos los ojos y vemos lo que está delante. Pero entenderlo, leerlo, como les digo yo, eso hace falta educación. Te veo optimista. Y en la educación. Hombre, yo intento, ¿verdad? María José y Carolina, ¿qué opináis de esto? Bueno, yo creo que es verdad, hay una edad en la que los chiquillos los tienes fácilmente Maleable, ¿no? Sí, son esponjas y son un público muy fiel. En los programas educativos de museos, los más pequeños, hasta los 12 años, son un público que es fiel, que vuelve, que tiene a las familias que vuelven todos los fines de semana, que participan y que están muy interesados. A los niños pequeños les encanta. Y luego ya llega una edad, justo la adolescencia, preadolescencia, que ya es muy difícil, es más complicado. Ya los perdemos. Se pierden. Es verdad que los museos en los últimos años se están centrando mucho en ofrecer una programación que intente captar de nuevo, volverlo a atraer al museo, con una oferta que sea pues más cercana a ellos. Y por ejemplo hay muchos museos que están realizando las actividades de geocaching, escape rooms, que tienen un éxito tremendo. El Museo de Almería, el Museo Casa de los Tiros, ¿qué otro museo? El Parque de la Ciencia en Granada. Celebra los escape rooms con los alumnos y ahí creo que podemos reenganchar ese público. ¿Y Carolina? Sí, yo pienso, viendo un poco los estudios de público que se han hecho en este sentido, que ya pues son varios, porque realmente es verdad que existe esa barrera, ¿no?, entre el museo y el público adolescente. Realmente parece que el foco de atención parece en escucharlo, en ver las necesidades, ¿no?, que tienen este tipo de público, y en involucrarlos realmente en esas programaciones, en que desde el origen, ¿no?, de las programaciones se les pregunte y sean ellos mismos co-creadores de esa programación que les pueda interesar más.
Aún así, yo quiero partir una lanza en el sentido de que, como ha dicho también Mercedes, ¿no? Que hay que educar esa mirada y esa mirada pausada. Que es verdad que vivimos en un mundo de la inmediatez, pero realmente no se nos puede olvidar que existe previamente esa educación en vivir el museo de forma calmada y no tan rápida, ¿no? Como viene siendo últimamente. Hombre, yo la verdad, los adolescentes consumen muchas redes, ¿no? Entonces es verdad que lo del tema de la inmediatez casa muy bien con las redes. Pero yo el otro día le estaba echando un vistazo al hilo ¿no? de esta mesa redonda, ¿no? De la que hablamos, ¿no? De crear aquí este espacio de debate. Veía el TikTok, ¿no? Del Museo del Prado que realmente pues era como el paradigma un poco de cómo conectar con la gente joven, y sin embargo yo veía que el contenido no casa muy bien con la gente joven. Yo no sé si le había echado un vistazo, pero estaba pues Javier Bardem, estaba Bill Murray y tal, entonces yo veo ahí que ponen mucha la carne en el asador, porque ahí debe haber, no tienen el presupuesto que tenemos el resto de los museos, ¿no? Medianitos, pero sí que es verdad que tampoco, siendo una herramienta que a priori el TikTok, ¿no? O sea, triunfa entre la gente joven, y sin embargo yo creo que no acaban de conectar, ¿no? Si el Museo del Prado, que es, ¿no? el modelo a seguir, no acaba conectando, por ejemplo, por ese tema de las redes, ¿no? Yo que llevo las redes del Museo de Bellas Artes, me chocó mucho, ¿no? Que ni siquiera museos de la importancia del Prado en cuestión de redes, ¿no? Yo creo que no conectan al final con la... Yo soy muy pesimista, en realidad. Hombre, yo soy más pesimista. No, pues yo soy más pesimista porque creo que la adolescencia es como una, ¿no? Como una especie de ruptura, ¿no? De negarlo todo. Y el museo es en realidad, el otro día lo pensaba, digo, es que nosotros le ofrecemos pasado a quien no mira hacia atrás, ¿no? Muchas veces Tomás Sánchez Rubio, que está por aquí, pues muchas veces dice, yo es que miro mucho al pasado. Claro, se mira mucho al pasado cuando eres ya mayor. Entonces, los chavales no miran al pasado, entonces el pasado les da igual, ellos miran al presente. Entonces, claro, el museo que les ofrece cosas viejunas, por así decirlo, no logra conectar. Yo soy bastante pesimista en esto, hombre, hay excepciones honrosas, ¿no? Y vosotras tenéis, María José y Carolina, ¿no? Tenéis hijas en este caso, ¿no? Más o menos en esa Están edad. todavía en una edad maleable. Sí. Todavía los puedes Que no están perdidas. No Estamos creando un pozo para el futuro. Hombre, pues bueno, al hilo de esto y relacionado también con esto, con lo anterior, ¿no? De no conectar con ese público, vamos a hacerlo un poco más extensivo. ¿Le interesan a todo el mundo los museos? Por ejemplo, vosotros que estáis aquí, vosotros sois así. Vamos a levantar la mano, ahora que no, en las cámaras no van a ver. ¿Quién visita con asiduidad museo? ¿Quién no trabaja en museo? Ay, mira, no está perdido. Uy, hay muchísimas manos, Hay muchísimas manos levantadas. Aquí que la cámara no lo ve. Pero, bueno, ¿tienen que interesar los museos a todo el mundo? Yo os veo muy optimista. Venga, ¿qué pensáis? ¿Tienen que interesar los museos a todo el mundo? Sí. No todo el mundo va a la ópera. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es nuestra misión, tenemos que acercarnos a todo tipo de público, hay que intentarlo, debemos de ser inclusivos. Bueno, vuelvo a recordar que tenemos ejemplos buenísimos en Andalucía. Los museos andaluces se están acercando a todo tipo de público con actividades que piensan en los mayores, que piensan en la residencia. Los museos están acudiendo a las residencias de mayores a hacer actividades. Incluso en época de pandemia se han hecho actividades conectándose con ese público. Nos acercamos a la aula hospitalaria. Vamos a la aula. Creo que sí, que tenemos una obligación de acercarnos a todo tipo de público y de gustar a todos y por lo menos intentarlo. Pero una cosa es intentarlo y otra es conseguirlo, ¿no? Yo no pienso que tenga que gustarle a todo el mundo, pero al menos le tiene que dar la oportunidad de que sepan lo que es. Y de que conozcan el arte. Luego ya tú eres libre de elegir lo que te gusta o no. Tampoco podemos pretender que el 100% de todas las personas del mundo
vaya a los museos, no. Pero lo que tú dices, hay que intentarlo, y al menos darles esa oportunidad. Una vez que conozcan el arte, que sepan lo que es el arte, que sepan lo que es crear, que sepan lo que es estar ahí y disfrutar de una obra de arte, que conozcan un poco de esa historia, de cómo eso se creó, eso es como tirar la caña al mar, algo pescarás. No pretendas pescar todos los peces que dejamos los mares vacíos. Vale, hay muchas cosas más en el mundo para ver y disfrutar, pero en nuestras manos tiene que estar el intentar, el enseñar, el mostrar, el ofrecer. Ahí está. ¿Lo quieres? Bien, aquí estoy. ¿Que no? Bueno, pues ya está. Pero yo lo he intentado. Os veo optimista. ¿Y tú, Carolina? Hacerlo. Yo creo realmente que, bueno, partiendo del hecho de que lo que conservamos en los museos y todo el patrimonio, ¿no?, que nos rodea nos pertenece a todos, a toda la sociedad, porque es nuestra herencia universal y en este sentido yo creo que tenemos una obligación y un derecho no solo de conocerlo, sino de respetarlo y de poderlo dar, ¿no?, a las generaciones futuras en el mejor estado de conservación posible. Y no solo me refiero a las obras de arte, ¿no?, sino que hay mucho otro patrimonio cultural en general. Entonces yo creo que hay que crear también esa conciencia de pertenencia. Las personas pues tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que ese patrimonio nos pertenece y que por tanto tenemos que cuidarlo. Y solamente lo que se conoce realmente se conserva y se puede difundir. Hablábamos antes, ¿no?, del tema de Internet, ¿no?, de cómo se está cambiando, ¿no?, hacía una avanzadilla también Carolina, ¿no?, de cómo está cambiando el consumo de los museos realmente, que no hay gente que nada más que consume museos a través de las redes sociales, ¿no?, por ejemplo, las comunidades estas virtuales que siguen las redes de los museos. Y bueno, que nos ha facilitado el conectar con otras personas del otro lado del charco, que bueno, nosotros en particular, ¿no?, tenemos a muchas personas que nos siguen y son muy fieles a nuestro museo, pero que no lo van a visitar nunca porque están a lo mejor en Perú, en Argentina, en México, ¿no? Pero sí que puede considerarse como fieles usuarios, ¿no? Es una comunidad virtual y a mí me gustaría leer una frase muy bonita de César Carreras Monfort de 2005 que dice: Internet permite superar las barreras físicas de las instituciones de la memoria. Pero yo quisiera lanzar esa misma pregunta. Estamos acostumbrándonos a ver esos museos desde la pantalla. Vosotros, ya me has dicho un poco tu opinión, ¿no? Pero ¿realmente esa experiencia virtual podría sustituir la experiencia física? Ese estandalazo que te da cada vez que ves una obra magnífica delante. Hombre, yo particularmente me parece que no, para nada, no creo que en ningún momento vaya a sustituir la experiencia de visitar un museo, la sala, de recorrerla, de poder contemplar una obra. Creo que puede ser, y vamos, que ya lo es, que es un magnífico complemento a la visita, que en algunos casos, por ejemplo, con el patrimonio arqueológico es una herramienta maravillosa para la interpretación de yacimientos que a veces pues son de difícil lectura, es difícil de acceder a esa información. Pueden ser un complemento ideal, pero no creo que en ningún momento vayan a sustituir a la experiencia de una visita física. Carolina, piensa. Yo me reitero un poquito en lo que había contado, simplemente pues añadir eso. Yo no sé si en el futuro, porque es verdad que leyendo un poco a Polo Led, que ya adivinó, ¿no?, ese museo en Internet, no sé si en un futuro esa experiencia física va a ser posible. La referencia. Pero realmente yo creo que en estos momentos esa experiencia, como digo, conlleva unas emociones, ¿no?, que te produce el ver las obras in situ que yo creo que a través de la pantalla no se consigue de la misma manera. Lo que pasa que, bueno, yo ahí es cierto, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que no es lo mismo ver en la pantalla una obra y cualquier cosa, un paisaje, un lo que sea, que estar allí y verlo en persona. Pero también es cierto que, por ejemplo, la labor de los que educamos en el arte, si no fuera por eso, tú no le puedes enseñar las grandes obras de arte al alumnado. Entonces,
para nosotros es un mundo, os contaba antes lo de las diapositivas, o sea, te tienes que buscar la vida haciéndole fotografías a las cositas, montar tus diapositivas. Hoy en día puedes viajar al Prado, al al otro, de más allá, al Museo de Bellas Artes de Sevilla, al de los Chiros de Granada, al Guggenheim de Nueva York o al de Bilbao. Es decir, puedes viajar y puedes ver obras de arte para chavales que a lo mejor, como mucho, viajan al pueblo de al lado. Entonces, hay que tener en cuenta un poco eso, que es cierto que no lo va a sustituir nunca, pero que va a ayudar a que esas personas estén más cerca del arte, por supuesto, porque a lo mejor algún día que dicen voy a ir a la ciudad, no van solamente al centro comercial, quién sabe, a lo mejor se pasan por el Museo de Bellas Artes y dicen, ostras, pues ya que estoy aquí voy a ver tal obra que me había dicho mi maestra que era muy interesante. Entonces, yo creo que es un trabajo en paralelo. No lo sustituye, pero sí ayuda muchísimo a aquellos que no tienen un museo al lado. Claro, lo vimos en la pandemia, ¿no? Cuando los museos quedaron cerrados, ¿no? Y se sustituyó. Pero es que esa pandemia es permanente claro. en muchas zonas. Entonces, hay zonas donde no tenemos museos cerca o no tenemos museos con grandes obras de arte. Entonces, si no es por internet, ¿qué le enseña? ¿Cómo explico yo la historia del arte si no enseño imágenes? Es imposible. Primero le tienes que mostrar que eso existe. Una vez que sabe que eso existe, cuando tenga la posibilidad de ir a verlo, seguro que irá. Si le gustó, si le causó emoción viendo la imagen en una pantalla, ¿qué emoción nos van a sentir cuando lo vean en directo? O sea, cualquiera hemos sentido eso, cualquiera que nos haya gustado mínimamente el arte, haber estado delante de, Dios mío, esto lo he visto yo en los libros y lo tengo aquí delante, es como una emoción. Entonces, es eso, es utilizar esas redes sociales, utilizar eso que estáis haciendo, que es maravilloso, para que el arte llegue. Y una vez que llegue, es semillita, ya crecerá, vamos a esperar a ver si crece, que algo saldrá. Hombre, no es lo mismo ver a un artista en directo que verlo en una foto, indudablemente. Entonces, eso sí es cierto que no es sustituible. Bueno, y para terminar, para no cansar ya demasiado a las personas que han venido, pues vamos a hacer una cuarta pregunta que es más bien dirigida a las personas, ¿no? A María José y a Carolina. Si realmente con todo esto que estamos hablando y que estamos diciendo, ¿no? De que le estamos poniendo mucha carne en el asador a toda el área de difusión, ¿no? Aquí tenemos una persona también que ha venido a vernos que es del área de difusión. ¿Realmente estamos poniéndolo todo o apostando todo al área de difusión y estamos dejando atrás, por ejemplo, el tema de la gestión de colecciones? ¿O Bueno, yo creo que... se sopesan bien ambas cosas, ¿no? Estamos abandonando un poco en pro de las cifras. Yo creo que es verdad que el impacto que tiene esa programación de actividades ante la sociedad es mucho mayor que el impacto que pueda tener pues, las tareas de conservación, ¿no? Y de restauración. Sin embargo, aquí hay que decir que estas actividades de difusión son efímeras en el tiempo y que gracias a todo ese trabajo previo que se hace para poderlas llevar a cabo, todo ese trabajo de investigación y de conservación de las colecciones para poderlas disfrutar mediante multitud de actividades que se hacen, es lo que permanece. Entonces, realmente son dos funciones fundamentales del museo y yo pienso que no deben remar una sin la otra. Deben ir a la par. Y por mucho que es verdad que mediáticamente el resultado final sea el que el público realmente aprecie a través de esas actividades, todo ese sustrato de fondo de investigación, de conservación es necesario no dejarlo. Necesario. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que esa es mi visión y creo que la que compartimos mucho. Yo comparto totalmente la misma opinión que Carolina. Hay que acompasar ambas tareas. No puede ir una sin la otra. Eso está clarísimo. Que es cierto que de cara a la galería, de cara a la opinión pública, pues los museos sobre todo se decantan por las actividades de difusión, pero que se paran las máquinas cada vez que de conservación paren, vamos todos a echar una mano, ¿no? A difusión. Bueno, pero no, creo que en realidad la realidad de la actividad cotidiana del museo
tanto el trabajo de difusión y conservación son Un tándem perfecto. son un tándem perfecto. Mm. Sí, se trabaja. Pues compañeras, muchas gracias por vuestro testimonio valiosísimo, por estar aquí, por habernos, ¿no?, acompañado en este embolado en el que os hemos metido. Desde luego. Muchas gracias. Y bueno, terminamos. Yo quisiera terminar el programa hoy con una pequeña reflexión. Y es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que Europa pues estaba un poco renaciendo, ¿no?, de esas cenizas en las que había quedado, surgió una figura que era Georges Henri Rivière, nuestro querido Georges Henri Rivière, de esos temarios, ¿no?, de las oposiciones, y que, bueno, que abogaba por un museo más abierto, ¿no?, más, como hemos hablado, ¿no?, un museo que mirara más hacia el público, ¿no?, que al fin y al cabo se ha convertido pues en el eje central de todo esto, ¿no?, el que le da la razón y la razón de ser a los museos. Entonces él abogaba por eso, por salir, ¿no?, al exterior, por mostrarse más cercano a ese público, y un poco eso es lo que, ¿verdad?, hemos querido hacer hoy aquí en este programa especial de Inictu Oculi. Hemos querido salir de nuestra madriguera, por así de nuestra zona de confort, del sitio donde normalmente grabamos, y salir a vernos cara a cara con nuestro público. Así que muchas gracias compañeras, muchas gracias al público que ha venido físicamente, y muchas gracias a vosotros que nos veréis pues dentro de unos días. Vamos a terminar este programa, no es frecuente, pero con un concierto en directo, ¿no?, con una pieza musical maravillosa que nos traen Carlos Castañeda y Carmen de Vega, que tenemos la suerte, ¿no?, de que tengan y pongan ese broche de oro final a nuestro programa. Muchas gracias.